Para el desarrollo económico del país, los contratos tienen una importancia vital. Los contratos se desarrollan entre empresas, entre ellas y trabajadores por cuenta propia, campesinos, entre otros muchos. Ahora, ¿por qué hacer un contrato? Y si se incumple ese contrato, esto de demandar realmente es algo sobre lo que los cubanos no tenemos mucha cultura. Vamos a tratar hoy de acercarnos al tema y al por qué necesitamos conocer de él. Buenas noches, acompáñenos. Bueno, hablamos de contratos. Primero, ¿qué contratos? ¿Contratos para qué tipo de actividades? Vamos a ver cuáles son los principales contratos que en Cuba están presentando dificultades y que pueden llegar a los tribunales. Bueno, miren, contratos de transporte de carga, de compraventa y de suministro, de entrega, cuando digo suministro, de prestar determinado servicio, de hágame esto, ejecutar una obra. Los de seguro, que son conocidos, los de crédito bancario, se incumplen mucho los créditos bancarios, o el arrendamiento de determinados inmuebles. Estos serían esos contratos, pero ¿quiénes serían las personas que ejecutan fundamentalmente estos contratos? Vamos a tratar de entender. Sobre todo hago esto al inicio para que podamos visualizar de qué actividades y de qué personas vamos a hablar. Bueno, los que hacen esas actividades y pudieran reclamar ante un tribunal, los órganos y organismos del Estado y demás unidades presupuestadas, un concepto muy amplio, entidades del sistema empresarial, empresas de nuestro país, empresas mixtas, sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, organizaciones políticas, sociales, de masas, pero también cooperativas, agropecuarias y no agropecuarias, los agricultores pequeños, propietarios, usufructuarios de tierras y los trabajadores por cuenta propia, este sector que va creciendo considerablemente en nuestro país. Cualquiera de estos que he mencionado aquí puede demandar en un tribunal ante el incumplimiento de un contrato con alguno de estos propios entes. Pero, ¿y cómo entender que usted puede hacerlo? Bueno, porque mediante su actividad usted está obteniendo un lucro, hay una actividad económica. Por ejemplo, en el caso del trabajador por cuenta propia, usted no hace una actividad económica o no la desarrolla cuando en función de sí mismo desarrolla su vida normal. Pero cuando usted mismo, trabajador por cuenta propia, está desarrollando esa actividad para la cual tiene licencia, ahí sí está desarrollando una actividad económica. Yo no voy a ser el que explicará esto porque aquí tengo un especialista. ¿Quién se trata? Por primera vez está con nosotros. Ya se las presento, Espirituana. Está muy feliz de estar con nosotros y nosotros también de contar con su presencia. Liliana Hernández Díaz se graduó en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en el año 1994. Cumplió servicio social allá en Cienfuegos y también aquí en La Habana. Fue jueza del Tribunal Municipal de La Habana Vieja, después presidenta de una sala del Tribunal Provincial Popular de La Habana hasta el año 2008. Después su trayectoria siguió, se graduó en la especialidad de Derecho Civil y Patrimonial, fue presidenta de sala del Tribunal Provincial Popular de La Habana. Desde el 2011 se encuentra como magistrada del Tribunal Supremo, desde el 12 presidenta de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular y además es profesora de la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno. Vamos a dar la bienvenida entonces a Liliana. Qué placer que nos acompañes, Liliana. Buenas noches, gracias por la invitación. El gusto es todo nuestro. Vamos a hablar de contratos, pero a mí me gustaría enfocar, porque usted tal vez ahora mismo no trabaja en una empresa, no es trabajador por cuenta propia, no tiene, quizás usted encuentra una vinculación directa con estos temas, pero yo quisiera que encontráramos en esta media hora de conversación, Liliana, la manera en la que las cubanas y los cubanos nos veamos reflejados, porque esto sí tiene un impacto en la vida de todos en general. ¿Por qué los contratos no tienen el lugar que merecen, en tu opinión, Liliana? No se le concede la importancia que tiene el contrato. En ocasiones el contrato se asume como un acto formal y no como lo que es un acto jurídico que genera obligaciones en los que las partes que están mencionadas y que están interviniendo en una actividad económica se ponen de acuerdo para la realización y contiene un grupo de obligaciones y derechos que después tienen que cumplir. Se asume como un acto formal y este proceso anterior de la negociación no se ven los detalles para el cumplimiento de la actividad y sobre todo por la función
función reguladora que tiene el contrato. El contrato no es un documento o un papel. Bueno, es un papel y un documento, pero es más que eso. Es más que eso, es una obligación, es un acuerdo de voluntades, es un compromiso que tiene que surtir efectos jurídicos. El contrato no es más que un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Entre dos partes. Yo voy a hacer algo y usted a cambio de eso que yo haga va a hacer otra cosa. Puede ser un pago, otro servicio. Vamos a tratar de entender eso. Sí, es decir, en este caso una persona se compromete, podemos hacerlo con un ejemplo, Sí. una empresa estatal se compromete a entregar una mercancía a otra y esta otra tiene la obligación de pagar, es decir, obligaciones recíprocas e intereses también recíprocos que cumplir en ese contrato. Vamos a poner el caso entre trabajadores por cuenta propia y el Estado y empresas del Estado. Un trabajador por cuenta propia, por ejemplo, que está autorizado a la actividad de jardinero, Sí. puede ser contratado por una empresa para que le preste ese servicio. Se incumple, puede ser incumplido en los dos sentidos, que el jardinero no cumpla con calidad su servicio y que la empresa estatal no le pague por el servicio. Ahora, ¿por qué se están incumpliendo fundamentalmente los contratos en Cuba? Me gustaría, porque usted ahora pudiera pensar, ¿y dónde yo encuentro la manera en la que tengo que hacer el contrato? Tengo que escribirlo, podemos hacerlo de forma verbal, con el Estado, todo el tiempo tiene que existir un documento, y si yo leo ese documento y no entiendo prácticamente lo que dice. Vamos hasta el Decreto Ley 304, año 2012. Aquí yo traigo algunas ideas esenciales que permiten entender qué es lo que no puede faltarle a un contrato, y ahí se está protegiendo usted empresa, ahí se está protegiendo usted sociedad, trabajador por cuenta propia, campesino, usufructuario. Por ejemplo, el artículo 34, Liliana, habla de acordar los plazos para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Acordar plazos en esto que usted y yo determinamos. Es que todas las obligaciones que se fijen en el contrato son los tiempos de cumplimiento para cada obligación y tiene que ser, decimos, un traje a la medida. Sí. Por eso es que en el contrato no solo podemos dejarlo al asesor legal, deben intervenir todos los especialistas que tienen que ver con la ejecución, de modo que sea posible que esos plazos que se pacten sean real para el cumplimiento de las obligaciones. A veces vemos que como se hace de forma sin consultar, Sí. nos obligamos a cumplir determinada prestación en un tiempo que no era posible. Cuando entonces convocamos a los especialistas dicen, no, pero es que no era posible Vamos a poner un ejemplo, realizarlo. Presidenta, por ejemplo, esta empresa se compromete a construir este edificio y lo vamos a hacer en saludo a esta meta en un año. Y cuando vienen los especialistas dicen, claro, se incumplió, es que era imposible que lo Era pudieran haber hecho. imposible hacer. ¿Eso pasa en Cuba hoy? Eso pasa sobre todo en ese ejemplo de ejecución de obra, de entrega de mercancía, de fabricación de determinados productos que no era posible hacerlo en esos plazos. Vamos a avanzar, fíjense, ya entendemos una primera idea. El contrato tiene que establecer plazos reales en los cuales usted va a desarrollar esa actividad que está contenida en él. Pero aquí el decreto ley está mostrando otro elemento importante. Vamos a compartir cuál sería este otro, que tiene que ver también con esas cuestiones que no pueden faltar: precios y tarifas. Los precios son negociables por las partes, excepto aquellos que son dispuestos por normativas de autoridades competentes, pero todos los precios se pueden negociar. El decreto ley 304 da libertad para fijar los precios, y los precios, que es algo que a veces decimos que quien tiene la posición Sí. dominante en un contrato impone precios, no, los precios también son negociables, excepto los que son dispuestos por autoridad de forma centralizada. La idea que quiero que quede es que usted no puede firmar un contrato si usted no sabe lo que le van a pagar por lo que usted va a hacer, ¿no? Es eso. O sea, tiene que estar el número, la cantidad. Tiene que estar la cantidad y puede ser negociable. Incluso a veces vemos contratos que dejan ese espacio en blanco porque en un futuro Lo pongo nos después. vamos a poner de No acuerdo lo para firmo, ponernos de entonces. que no lo puede firmar si no tiene el precio. El precio es un requisito esencial del contrato. Ya lo sabe, plazos, está claro. Precios, vamos a ver otro requisito que debe estar presente en los contratos. ¿Cuál sería? Recuerden, si usted quiere buscar esto en detalle, decreto ley 304, año 2012. La forma, medio, plazo, tasas de interés, lugar, cualquier otra condición del pago. ¿Esto qué quiere decir? Si ya dijimos que tiene que estar la cantidad, ahora ¿qué requisito es este? Tiene que estar la cantidad. Ahora es el plazo y la forma en que se va a pagar. También el decreto ley 304 da la libertad también a las partes para que se pongan de acuerdo de en qué tiempo van a pagar. Antes era 30 días para todo tipo de contrato. Sí. Ahora se puede negociar, igual que con los plazos del cumplimiento de las obligaciones está el cumplimiento de la obligación de pago. Es decir, en qué tiempo va a pagar.
Es posible que cuando se realice el contrato, Sí. el director económico diga, no, pero es que yo no puedo pagar en 30 días porque la realización y la comercialización de esa mercancía no me da tiempo a obtener el dinero para Sin pagar. embargo, en el contrato lo pusieron. Dice 30 días. Entonces es libre de pagar el medio, los plazos en que se va a realizar el No pago. es libre, entiendo, Presidenta, a la hora de escoger lo que uno va a poner en el contrato. Una vez que lo pone, ya hay que Ya es cumplirlo. obligatorio. Porque si no es un incumplimiento y al tribunal. Lo que pasa en el tribunal y por qué es en la segunda parte del programa. Esta primera vamos a tratar de ubicarla en entender cuáles son estas patologías, estos problemas, estas enfermedades que pueden presentar los contratos en Cuba. Vamos a ver otro de los requisitos. Fíjense, plazos, cantidades, pago, manera de pago. Aquí aparece otra forma. Parámetros de calidad. Bueno, se habla de pactar cuál sería la calidad y de cuando no ha sido pactada, qué es lo que va a pasar. Yo le vendo a usted guayabas, usted me tiene que pagar, pero las guayabas llegaron en mal estado y yo quiero que me las pague. ¿Este pudiera ser un ejemplo? Puede ser un ejemplo y ante el incumplimiento, ¿cuál era el parámetro de calidad? Si vamos al contrato y no está descrito qué tipo de guayaba usted El quería. contrato tendría que decir guayabas verdes. Sí, no, pero tiene que decir el tipo de guayaba porque puede ser para la industria, puede ser para semilla, puede ser... Entonces, eso tiene que determinarse en el contrato, porque si te entrego guayaba y en el contrato nos dice cuáles son los parámetros de calidad, cumpliste el contrato. Pero si en el contrato dice la guayaba tiene que ser el tipo de guayaba que sirve para la industria y usted entrega otro tipo de guayaba, por ejemplo, para semilla, entonces sí hay incumplimiento de contrato. Muy bien, Y no se siente satisfecho. pudiera parecer que el contrato tiene que tener muchos detalles entonces. Sí, en estos sentidos sí, pero es un error transcribir todo lo que dice en ley. A veces se hacen contratos muy extensos, muy largos, incluso con unos términos jurídicos que están en las normas y después el contrato tiene vida desde que se firma hasta que se termina y es para uso cotidiano. Pero si se carga de mucho contenido puede llegar a ser burocrático y ser desechado por quienes tienen que usarlo. Entonces, lo que sí no puede faltar en el contrato es esto que hemos hablado. Este Las tipo de detalles son los que no pueden faltar. Lo que caracteriza el contrato, lo que caracteriza la actividad que voy a cumplir. Es como decimos, un traje a la medida. Un contrato no puede copiarse de otra empresa. Un mismo contrato con determinadas entidades puede no parecerse, ser semejante, pero no igual. Están entrando preguntas, Presidenta. Nos escriben por Facebook, Twitter, por el correo electrónico, desde que anunciábamos su presencia. Vamos a revisar algunas de esas preguntas que ya son públicas. Usted las puede encontrar y además sumarse a nuestra página de Twitter, de Facebook o escribir a hacemoscuba@icrt.cu. Oscar Luis Rodríguez Macías escribía ayer en el Twitter del programa. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento para radicar la demanda contra personas jurídicas por incumplimiento del contrato? Bueno, es la pregunta que se impone. Ya dijimos cuáles son algunas de las patologías, son más en funciones del tiempo. Pero si, en función del tiempo, pero si yo quiero demandar ante un tribunal, ¿qué tengo que hacer? Si soy una persona natural, o sea, estoy entendiendo, soy un trabajador por cuenta propia, persona jurídica, una cooperativa. ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo puedo echar a andar el mecanismo que ustedes, los tribunales, tienen en disposición de este tipo de incumplimiento de contratos? Lo primero que tiene que hacer es buscar una asesoría. Tiene que ir a alguna de las empresas, de los bufetes colectivos, a nombrar un abogado porque se requiere dirección letrada para presentar la demanda al tribunal. Lo primero es ir a un bufete colectivo. Un bufete colectivo para nombrar un abogado porque todos los asuntos y todos los actores económicos necesitan asesoría jurídica para poder acceder, para poder presentar una demanda al tribunal. Sí. Esa demanda tiene determinados requisitos que cumplir, como por ejemplo tiene que tener las generales de las partes, a quién voy a demandar, los hechos, la pretensión, tiene que decir concretamente cuál es el incumplimiento y qué cláusula del contrato se está incumpliendo. ¿A qué tribunal puedo ir? A las salas de lo económico del Tribunal Provincial del domicilio del demandado, como regla. Domicilio del demandado. Sí. Uno en cada provincia, una sala en cada provincia. Una sala en cada provincia, 16 salas de lo económico en el país. Si, o sea, si el demandante está en una provincia y el demandado en otra, debiera ser entonces en la provincia del demandado. En la provincia del demandado. ¿Cuántos días tienen ustedes para responder entonces, para decir si acogen o no esa demanda? 5 días para admitir la demanda y comenzar el trámite. ¿Qué pasa después entonces que acogen ese trámite en los tribunales? Se admite la demanda y se le da traslado al demandado por un tiempo de 10 días. Ese término incluso puede ser prorrogado si el demandado reside en otro domicilio o está distante o circunstancias lo aconsejan, puede ser prorrogado por 20 días más. Tiene 20 días para contestar. Y ese demandado que contesta tiene que venir también con representación letrada. Bien, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Se produce una vista?
qué consecuencias tiene la decisión del tribunal. El proceso económico está diseñado muy flexible, como dinámico y flexible es el comercio y son este tipo de relaciones. El tribunal puede decidir hacer una audiencia preliminar, convoca a las partes, las escucha, incluso en esta audiencia preliminar se provoca una conciliación. Una conciliación para que las partes lleguen a un acuerdo. Pero ya ustedes están ahí. Están en el tribunal, están buscando que se pongan de acuerdo y no tomar entonces decisión ustedes. Sí, pero la mejor decisión que se puede tomar en estos casos es por los propios implicados en este conflicto. Aún cuando ya hayan ido al tribunal. Aún cuando haya ido al tribunal, nosotros provocamos que se entiendan, que puede ser en dos momentos. En presencia del tribunal, el tribunal puede intercambiar y ir acercando posiciones y llegando a puntos controvertidos o no. O puede darle un término para que vayan a conciliar a sus empresas, a sus lugares. Ustedes toman la decisión en el tribunal provincial. ¿Qué pasa después? Entonces, con la sentencia, ¿sí? Bueno, naturalmente las partes deben cumplir voluntariamente las decisiones. Si no la cumple, entonces tiene que solicitar la parte interesada, la parte favorecida con la decisión, solicitar la ejecución al tribunal. ¿En el mismo tribunal provincial? En el mismo tribunal provincial. Después que si ya es firme la sentencia, si la decisión es firme, pasa a la ejecución. Si no está de acuerdo con la decisión, entonces tiene recurso de casación al Tribunal Supremo. ¿Y entonces qué viene a la sala que usted preside? Que la es el Tribunal sala de Supremo? lo económico del Tribunal Supremo Popular. ¿Qué hacen ustedes en el Tribunal Supremo? Que aquí viene, por supuesto, el perjudicado con la decisión y dice, mire, no estoy de acuerdo con lo que determinaron en mi provincia. Si no está de acuerdo, nosotros recibimos todas las actuaciones, todas las pruebas que se practicaron en la instancia provincial y revisamos. Y sobre esa revisión, el Tribunal Supremo no practica pruebas. El recurso de casación es un recurso extraordinario, rápido, para adoptar decisiones sobre todas las actuaciones. Por eso hay que prestarle mucha atención al proceso que se conoce en el Tribunal Provincial que se tramita. ¿Qué es lo que hacen ustedes entonces en el Tribunal Supremo? Podemos convocar una vista si las partes quieren hacer alegaciones en el Tribunal Supremo y dictar sentencia. ¿Diferente a la de la provincia? Puede ser diferente, puede ser cambiando la decisión o se mantiene la decisión. Se revisa la actuación de la provincia. Este es el procedimiento explicado rápido, ¿no? Llevaría muchísimos más detalles y otros espacios para poder tener los elementos fundamentales, pero creo que uno puede con esto, Presidenta, captar al menos la idea esencial. Voy con otra pregunta que está llegando ahora a través de la página de Facebook y la comparto con ustedes. Miren lo que están diciendo ahora mismo. Dice Ariel Cruz, bueno, lo complicado es que existe el incumplimiento y teniendo elementos probatorios suficientes, dice Ariel, escuchas repetidamente la frase, contra una empresa estatal, eso no lo vas a ganar. Aquí hemos hablado de trabajadores por cuenta propia, que demanden a una empresa y uno puede tener la percepción, no voy a hacer eso, el tribunal no va a fallar a favor mío, va a fallar a favor del Estado, de la empresa estatal. Es la creencia de Ariel y tal vez de muchas personas. ¿Qué dice usted con relación a esto? De ninguna manera. La empresa estatal litiga en los tribunales en igualdad de condiciones que todos los actores económicos. Puede obtenerse una sentencia condenatoria a una empresa estatal que le pague, por ejemplo, a un trabajador por cuenta propia, que le pague a un campesino, que cumpla la obligación, pasa. Hemos tenido sentencia condenando a empresa estatal, obligándola a cumplir a lo que se comprometió con un trabajador por cuenta propia. Porque aquí están las ideas esenciales de los trabajadores por cuenta propia, usted lo acaba de decir, litigan en igualdad de condiciones que la empresa estatal y otros actores económicos. Tienen las mismas garantías del debido proceso. Deben presentar, esto sí, quiero detenerme en este último punto, Presidenta, presentar documentos que acrediten la licencia para la actividad del conflicto y número de la cuenta bancaria para la que opera. O sea, no es decir que yo soy trabajador por cuenta propia, eso hay que demostrarlo ante el tribunal y legalidad en lo que uno hace, imagino que es esta idea. Es importante acreditar, como todos los sujetos, en el caso del trabajador por cuenta propia, que está autorizado para realizar la actividad del conflicto, o sea, del contrato que suscribió con esa empresa estatal, que tiene esa legalidad y tiene que acreditarlo. Y en el caso del número de la cuenta bancaria también es importante, porque los trabajadores por cuenta propia no tienen que acreditar el dinero que tienen depositado en la cuenta bancaria, ni tienen que traer un certificado del banco que diga qué cantidad de dinero. No, solo tienen que indicar la cuenta bancaria para, en caso de la ejecución, poder depositar el dinero que se en la cuenta bancaria. Otra pregunta tengo, esta está entrando a través de nuestro correo, por el cual usted puede escribir, a través del escribir, nos hacemos cuba@icrt.cu. Dice Migdalia Vega, de la provincia Holguín. Saludos, Migdalia. Correo hacemoscuba@icrt.cu.
¿Cuáles son los plazos para reclamar el incumplimiento de un contrato? ¿Es eterno? ¿Tengo la posibilidad del mundo para reclamar o existen términos hasta los cuales yo puedo o no puedo? Existen varios plazos para reclamar por incumplimiento de contrato económico. El plazo general es de 1 año, pero existen otros plazos. ¿1 año a partir de qué? Del incumplimiento. Un año a partir de que se tiene conocimiento de que ha ocurrido el incumplimiento. Pero es importante decir que las partes, los actores económicos, no tienen que esperar el año para reclamar. El año es para que la ley la concede para que pueda existir un entendimiento entre las partes antes de llegar al tribunal, y ese año deben estarse reclamando entre ellas, tratando de lograr solucionar el conflicto, pero no es que tengan que esperar el año para presentar la demanda en el tribunal, y existen otros plazos en normas especiales, pero este es el general. Quiero decirles que nuestro programa, además de las vías habituales, Canales Caribe, Cubavisión, Cubavisión Internacional, se van sumando páginas de Facebook de instituciones de nuestro país que son muy seguidas, a través de las cuales usted puede en vivo seguir el programa y después acceder a él una vez concluido. En cualquier momento descargar el programa íntegramente. La página, como es natural, Hacemos Cuba en Facebook, Presidencia Cuba. Tenemos al Ministerio de Justicia, tenemos al periódico Granma, Fiscalía General de la República, y a partir de hoy se suma la institución que usted representa en nuestro programa esta vez, Liliana, que es el Tribunal Supremo Popular. En cualquiera de estas páginas en vivo usted puede encontrar nuestro programa, repito, en Facebook. Varias preguntas, y con ellas quiero realizar la recta final de nuestro diálogo, Presidenta. Surgieron precisamente a partir de las redes sociales, de los correos y personas que se acercaron a nosotros. Estas fueron algunos ejemplos, pero tengo otras. Detrás del incumplimiento del contrato, porque la empresa no camina sola, uno se imagina la empresa X, pero la empresa X tiene el decisor Y, que es el que firma un contrato, toma una decisión. O sea que de lo que hemos estado hablando, contratos, detrás existen personas. Y cuando uno siente el peso del incumplimiento de un contrato en un servicio, uno dice, ¿y por qué pasó eso? ¿Quién fue el responsable? Hábleme de esto. ¿Qué ocurre con los responsables de estos incumplimientos, o ustedes no llegan hasta ahí? ¿Esto se analiza desde otro punto de vista? Las salas de lo económico resuelven el conflicto, pero se aprecia que en la negociación del contrato, en la firma del contrato, en la ejecución, el proceso de ejecución del contrato, existe una responsabilidad individual, administrativa o la comisión del delito. Existen los mecanismos en ley para que las salas de lo económico den cuenta a quién corresponde para que se proceda en lo individual, en lo administrativo, o si fue la comisión de un delito en este caso. Aquí tengo una pregunta que está entrando. ¿Todos los contratos tienen que estar escritos? No. ¿O podemos ponernos de acuerdo? Solo verbal, usted y yo. Puede ser verbal. Como regla debe ser escrito, pero puede ser verbal. Una transacción eventual ante una rotura, algo que deba ser de ejecución inmediata, puede ser verbal, pero como regla debe ser escrito. Bueno, y si es verbal, ¿cómo pruebo algo después en el tribunal? Bueno, ¿Puede ser más complicado? Puede ser más complicado, pero si es este tipo de actividad que tuvo que tener una ejecución inmediata por una eventualidad, bueno, entonces se demuestra con la factura, con la solicitud de servicio, con otros documentos, y si no, simplemente con prueba testifical. Puede ser muy complicado, pero se puede hacer un contrato verbal. Todo esto es entre cubanos, y si hay un extranjero aquí en todo, digamos, en alguno de los puntos del contrato, en algunas de las actividades, ¿ya ustedes no pueden resolver el asunto? No, los extranjeros son actores económicos siempre que estén autorizados a operar en Cuba, en la economía nacional, y sobre todo los extranjeros que tienen que ver con la inversión en nuestro país, pueden ser parte y son acreedores de las mismas garantías del debido proceso en las salas de lo económico. Estoy pensando, cuando usted explicó, Presidenta, lo del procedimiento, recuerdo que dijo, en algún momento ahí dijo, que ustedes exigían demostrar, o sea, yo voy con mi demanda al tribunal y digo, porque no me paga esta empresa, yo soy el trabajador por cuenta propia, pero ustedes piden, entendí, usted me explica, una especie de prueba de que ya yo fui allí y les dije, páguenme, y finalmente no me pagaron y por eso vengo aquí. Eso no es un problema para mí, que lo que vengo buscando es protección en el tribunal. También tengo que demostrarle al tribunal que ya yo intenté con ellos. ¿Por qué instrumentan esto de esta forma? No es realmente una traba para acceder a la justicia. Realmente estamos con ello contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones económicas, a que se cumpla un principio de la contratación, que es la buena fe y el deber de informar, de comunicarse ante eventualidades,
y porque creemos que la mejor solución a un conflicto derivado de la contratación económica se resuelve entre las partes. Las partes que suscriben un contrato no son enemigos. Una vez que se establece este tipo de compromiso, tiene que cumplirse y entonces tiene que acreditarse en el tribunal que antes de llegar al tribunal se relacionaron, se comunicaron para llegar a un entendimiento, para llegar a una solución de ese conflicto. Y no es una traba, se presentan evidencias y cuando el tribunal entiende que sí, que es verdad, que tiene que actuar un órgano externo, entonces es que nosotros admitimos la demanda. Fíjense que la propia presidenta de la Sala del Tribunal Supremo dice órgano externo, lo cual hace pensar, y recuerdo a su colega Gustavo, que estuvo con nosotros, presidente de la Sala Laboral, muy entusiasta, ha participado también en estas reuniones previas del programa, que cuando el tribunal no interviene, la solución es la mejor, porque son los implicados los que están encontrando la solución. Pero si vamos al inicio del programa, tendríamos que entender que para evitar ese conflicto, el contrato, el momento de concertar, la posibilidad de encontrar ese acuerdo realista, objetivo, práctico, a partir de lo que realmente nosotros, usted y yo, podemos hacer, usted para cumplir con lo que ha dicho, va a hacer conmigo y yo viceversa, es parecerse a la realidad. Pero es que las realidades cambian también y la coyuntura económica es compleja, Presidenta. Entonces... Precisamente por eso el contrato es prever, y prever desde que estamos en una realidad que pueden estar sometidas a obstáculos, que pueden sobrevenir hechos que no estaban concebidos. Entonces, desde el contrato se puede prever esos obstáculos y ante esos obstáculos, en el contrato se debe prever cómo vamos a proceder y cómo nos vamos a comunicar y cómo nos vamos a poner de acuerdo para tratar entre los dos llegar a esa solución antes de llegar a un órgano judicial, porque es que siempre la solución va a estar más cerca de las necesidades y de los intereses de las partes, las que adopten ellas mismas. No obstante, si no es posible, con estos requerimientos que aquí se ha explicado, el tribunal brinda como órgano imparcial las garantías necesarias para lograr el cumplimiento del contrato. Bueno, un tema al que nos hemos acercado por primera vez de esta forma. Sé que surgirán muchísimas dudas, preguntas que usted te puede enviar, por supuesto, a través de las vías de comunicación del Tribunal Supremo Popular y de nuestro programa. Se las enviaremos oportunamente a ellos. Con estos y otros temas, claro que regresaremos porque son de vital importancia para el desarrollo de nuestro país y no solo de los actores económicos, sino también de la vida nuestra, que en definitiva entre todos construimos y hacemos nuestra nación. Gracias, Liliana. Gracias, Presidenta. Gracias. Un placer. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.